Cuéntanos, hoy en día, ¿cuál es el panorama educativo de la población indígena y afrodescendiente en México? Mira, pues es un poco ambivalente porque por un lado no se puede negar que ha habido avances muy importantes en cobertura, incluso en terminación de niveles educativos y en tránsito hacia niveles educativos superiores por parte de la población indígena. No obstante eso, todavía la brecha que guarda la población indígena respecto de la media nacional es todavía muy alta. Son varios puntos porcentuales que indican que todavía hay muchos años que tienen que recorrer los indígenas para poder llegar a igualarse con la población nacional en este momento. Y por otro lado, lo que preocupa, si bien ahí hay que reconocer los avances de manera muy notable, lo que preocupa es que en materia de aprendizajes pues no se han visto avances en los años recientes. Los indígenas pues tienen hablan una lengua diferente que no es respetada en la escuela y por esa razón probablemente, esa es una de tantas, aprenden menos en la escuela, de manera que cuando se les aplican las pruebas estandarizadas, sus resultados están muy por debajo de los de la media nacional. De hecho, el 80% de los indígenas que asisten, que hablan una lengua indígena y que asisten a secundaria, están en el nivel insuficiente en matemáticas, y el 64% lo están en lenguaje y comunicación. Esta última cifra duplica la de la media nacional. Y ante tal panorama, ¿cuál es el reto para garantizar el derecho de los niños y adolescentes indígenas y afrodescendientes a recibir educación que sea equitativa y también de calidad? Pues mira, yo creo que son dos retos fundamentales. Una tiene que ver con la calidad de los recursos que se le destinan a esta población, a los recursos educativos, porque también las evaluaciones que ha hecho el instituto pues han mostrado fehacientemente que las escuelas a donde asisten se encuentran en peores condiciones que las escuelas a las que asisten promedio el resto de la población. Y por otra parte, pues sus maestros, aunque están cada vez mejor formados, porque ya tienen una formación inicial de nivel licenciatura en su mayoría, de todas formas han tenido poco acceso a la formación continua. Entonces ahí pues hay que trabajar muchísimo para preparar muy bien a los maestros y para acompañarlos de manera que puedan mejorar la práctica docente. Ese es un aspecto, la parte de los recursos y sobre todo de la calidad de los recursos. Pero por otra parte, pues hay un tema de relevancia y de pertinencia para atender a la población indígena. La población indígena tiene una lengua propia, una cultura propia, tiene una cantidad de conocimientos que muchas veces no son reconocidos en la escuela. Las comunidades no están enteramente satisfechas con la manera como la escuela recoge la cultura comunitaria y entonces también la reproduce como reproduce la nacional en la escuela. Entonces hay todo un trabajo que hacer para poder hacer una educación cultural y lingüísticamente pertinente para esta población, para que la escuela les sea relevante y para que se produzcan mejores aprendizajes. Por supuesto, y en ese sentido, ¿cuáles han sido entonces los avances dentro del sistema educativo en la materia? Mira, la verdad es que con la población que tiene 15 años y más, que son pues 15 hasta cualquier edad, había unas brechas enormes, inconmensurables. Ayer decíamos que, por ejemplo, en analfabetismo de esta población de 15 años y más, los hablantes de lengua indígena tienen casi 6 veces más alto el índice de analfabetismo que la población en general. Y ese es un rezago histórico, ¿no? Porque históricamente los indígenas han accedido mucho menos a la educación y no se han podido alfabetizar. Algo muy similar sucede con su escolaridad promedio. La escolaridad promedio de la población en general es de secundaria, pero la de la población indígena es de primaria, un poquito más para la población indígena no hablante y de 5.7 grados para la población hablante. Tarda mucho tiempo remontar esa brecha, porque hemos visto que la escolaridad promedio de la población aumenta 1.3 grados cada 10 años. Entonces, si estos están 3 años atrás, pues eso quiere decir que están como 30 años de rezago, tienen como 30 años de rezago respecto de la población en general. Por supuesto, entonces, es muy poco. Desde luego estamos viendo que hay muchísimos más indígenas que están asistiendo a la escuela, también que la están terminando, que están pasando a secundaria, incluso a nivel medio superior, aunque todavía con diferencias muy fuertes. Y eso lo que significa es que en el corto plazo, pues vamos a ver que se va a ir bajando esta brecha en la población, porque estos muchachos van a estar llegando a la edad de los 15 años y van a estar bajando la brecha. Entonces eso pues es un motivo de alegría, digamos, ¿no? De que estamos ayudando a que esa brecha disminuya. Bien. No obstante, pues lo que nosotros hacemos notar es que todavía queda mucho por hacer. Bien, finalmente, Silvia, ¿qué hace que a pesar de los esfuerzos, como algunos de los que usted nos ha nombrado, la brecha entre la población indígena y afrodescendiente
con núcleos urbanos aún prevalezca en nuestro país? Pues mira, tiene que ver muchísimo con un rezago histórico y con las condiciones económicas y sociales de esta población, ¿no? Desde luego sabemos que cuando alguien vive en pobreza, tiene mala nutrición, vive lejos de la escuela porque vive en comunidades muy pequeñas, pues tiene mayores dificultades para poder aprender en la escuela, incluso a veces hasta para acceder, ¿no? Entonces, bueno, esto significa que para atender la educación, pues hay que atender también los otros factores de naturaleza social y económica que van a permitir que esta educación fructifique, ¿no? Entonces, una razón muy poderosa son las condiciones de pobreza y socioeconómicas en las que vive esta población. Desgraciadamente a eso se le junta la pobreza con la que se les ofrece la educación. Sí. Entonces, las dos cosas juntas, pues evidentemente producen resultados muy bajos a nivel de aprendizaje. Bien, Silvia, le agradezco mucho por la comunicación y por supuesto esperamos que los avances sean muchos más en los próximos meses y años. Que tenga muy buena noche y gracias. También. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias a usted.